Durante 10 años estuve tomando todo tipo de fármacos. Tomaba antidepresivos, ansiolíticos, medicamentos para dormir, medicamentos para el dolor de estómago, antiinflamatorios para el dolor de espalda, antialérgicos en cierta época del año, anticonceptivos para regular mis ciclos. En fin, a los 20 años mi casa era una gran farmacia. Y para mí no era nada raro porque en ese momento estudiaba medicina y por lo tanto lo justificaba. Gran parte de nuestra formación médica es farmacológica. Pasé 10 años así hasta que en un momento me empecé a cuestionar lo que realmente generaban los fármacos y me di cuenta que la gran mayoría de medicamentos no llegan a la raíz del problema. La gran mayoría de los medicamentos lo que hacen es atacar un síntoma, un dolor ya sea de tipo físico o un dolor de tipo emocional, pero finalmente nos alejan de la raíz del verdadero problema y además nos hace perder el sentido que tiene ese dolor en nuestro cuerpo. En este video te quiero mostrar cómo podemos enfrentar el dolor, el malestar e incluso las enfermedades de una mirada distinta. Quédate hasta el final del video porque podría cambiar tu vida. Hola, hola, almas despiertas, espero que estén teniendo un día increíble, que estés creciendo, superándote y brillando con tu propia luz. En este video te quiero mostrar que sanar es posible sin medicamentos. Como te decía, estuve 10 años tomando todo tipo de fármacos, particularmente de tipo psiquiátrico, pero otros más también, de tipo analgésico, y hace 10 años decidí dejarlos completamente, dejar de usar medicamentos, al punto de que el parto de mi hijo lo tuve incluso sin anestesia, porque me di cuenta de que la gran mayoría de los fármacos que usamos lo que hacen es aliviar un síntoma, aliviar un dolor, pero que aliviar ese dolor tiene consecuencias. No es inocuo eliminar el dolor, porque el dolor tiene un sentido en la vida. El dolor siempre aparece por algo y para mostrarnos algo. Si es un dolor de tipo emocional, por ejemplo, que algo me genere ansiedad, que algo me genere nerviosismo o que me genere pena o que me genere mucha rabia, me está mostrando cuál es la percepción que yo estoy teniendo de la realidad de mi vida y de mí misma, que es algo que yo puedo trabajar, que puedo cuestionar, que puedo concentrar y puedo desarrollar habilidades de mi mente y entrenar a mi mente para empezar a ver las cosas de una manera distinta, con mayor ecuanimidad, con mayor neutralidad. Y si es un dolor de tipo físico, por supuesto muchas veces hay que descartar que haya algo ya de tipo estructural, pero la gran mayoría de los dolores, síntomas, molestias físicas, en general tienen muy poca alteración de órgano de tipo estructural, a menos de que ya haya algo muy avanzado, y la mayoría de las veces es posible sanarlo de manera natural sin siquiera el uso de algún tipo de analgésico. ¿Cuál es el problema cuando usamos algún tipo de analgésico, ya sea en términos emocionales, como decía, como un antidepresivo, un ansiolítico, o usar un dolor, un antiinflamatorio para un dolor, por ejemplo, articular, o un omeprazol o esomeprazol para el dolor de estómago? Es que al aliviar ese dolor, por un lado, estoy alterando los mecanismos propios del cuerpo. El cuerpo es extremadamente sabio y lamentablemente dentro de nuestra cultura occidental y particularmente dentro de la medicina tradicional, tenemos una gran premisa, un gran paradigma, y es que no confiamos en nuestro cuerpo. Siempre creemos que necesitamos algo de afuera para que nuestro cuerpo funcione mejor. Lo que hace un antiinflamatorio, por ejemplo, que es cortar una reacción inflamatoria, nuestro cuerpo tiene esa capacidad. Y nuestro cuerpo regula la inflamación según la materia prima que le demos. Nuestro cuerpo va a ser más o menos capaz de regular la inflamación según cómo yo me alimente, cómo yo me mueva, cómo yo gestione mis emociones y el estrés. Y eso es lo que verdaderamente va a hacer que mi cuerpo sea capaz de usar todo su potencial. Por otro lado, si tienes un dolor estomacal, por ejemplo, y usas omeprazol, el omeprazol lo que hace es cortar o eliminar la capacidad del estómago de generar ácido.
Y el problema, en la gran mayoría de los casos, un problema de gastritis, de reflujo, de Helicobacter pylori, no tiene que ver con que se genere mucho ácido. Al contrario, la mayoría de las veces tiene que ver con que hay poco ácido y con que hay una mala función del estómago. Y lo que estamos haciendo con el omeprazol es empeorarla. Y si hablamos desde un punto de vista ya emocional, como decía antes, con antidepresivos, ansiolíticos, finalmente lo que estamos haciendo es no confiar en nuestras propias capacidades y en nuestras capacidades de la mente de desarrollar herramientas internas que me permitan enfrentar lo que tenga que enfrentar en mi vida de una manera distinta, de una manera más sabia. El dolor siempre ha sido el motor de la evolución humana. Cuando nos movemos, cuando nos planteamos hacer algo distinto, cuando una sociedad hace un salto y hace un cambio y hay una revolución, eso ocurre gracias a que hay un dolor, que puede ser un dolor social, que puede ser un dolor emocional, pero finalmente el dolor nos lleva a movernos. En el caso del dolor del cuerpo, nos lleva a movilizarnos en el sentido de plantearnos si tenemos que hacer cambios en nuestra vida y si tenemos que hacer cambios en la forma en cómo nos estamos relacionando con nosotros mismos, con nuestro cuerpo y también con nuestra realidad. Por lo tanto, el dolor siempre cumple una función. Incluso en el parto, como decía antes, yo tuve a mi hijo sin anestesia, el dolor del parto tiene una función, que es que al sentir dolor se liberan a la vez endorfinas para que sea un dolor soportable. Y el dolor es consecuencia de una serie de cambios, obviamente estructurales y hormonales también, que ocurren en ese momento en el cuerpo de la mujer. ¿Qué ocurre cuando tú ocupas anestesia en el parto, por ejemplo, que es algo extremadamente normalizado porque se considera que el dolor del parto es insoportable? Sin embargo, llevamos 200.000 años naciendo de esa manera y sin anestesia, pero sin embargo en nuestra cultura, que siempre intenta evitar a toda costa el dolor y acercarse al placer, usar anestesia en el parto es totalmente normal. Pero ¿cuál es el problema? Que también existen consecuencias de eso. Hay mayor riesgo de complicaciones en el parto cuando no se usa anestesia. Incluso hay mayor riesgo de depresión posparto cuando se usa anestesia. Por lo tanto, siempre que evitamos un dolor, que tratamos de alejarnos y de evitar ese síntoma de molestia, siempre va a haber una consecuencia, ya sea por los efectos adversos del propio medicamento o por los efectos que tiene el medicamento al alterar una función normal de nuestro cuerpo. Y esto es algo que requiere de un trabajo interno y de una tremenda aceptación de nuestra condición humana. En general, nuestra cultura siempre ha tratado, es una cultura hedonista, que siempre ha tratado de acercarse mucho al placer. Todos los avances que hacemos finalmente, ¿para qué se hacen? Para evitar más el esfuerzo, para hacer todo mucho más cómodo. El problema es que la comodidad no nos permite seguir creciendo, no nos permite seguir evolucionando. En general, la mayoría de las personas se dejan llevar hoy en día, sobre todo por la tecnología y también por las distintas industrias como la industria farmacéutica, para nuevamente alejar las molestias, el dolor, para hacer las cosas más fáciles, más cómodas, pero eso evita nuestro propio crecimiento, particularmente nuestro propio crecimiento espiritual. Como decía al principio, en nuestra formación médica tradicional se nos enseña muchísimo de farmacología. Y esto tiene que ver, bueno, por un lado con la industria, por supuesto, pero también tiene que ver con que a partir de los años 1500 el filósofo Descartes propuso que se debía separar el estudio del cuerpo físico con el estudio de la mente y el estudio del alma. Y esto generó que efectivamente en nuestra medicina tradicional occidental nos olvidamos completamente de las otras dimensiones del ser humano y solamente nos enfocamos en el aspecto físico. Y peor aún, con las subespecialidades que ahora han aparecido, esta tendencia a fragmentar a nuestro cuerpo humano y al ser humano, nuevamente nos olvidamos del todo y nos olvidamos de las influencias que tienen todas las partes en este todo.
Y esto nos hace perder la perspectiva de que somos seres espirituales también y que nuestro cuerpo físico responde también a emociones y a pensamientos. Y esto ya no es algo esotérico, por el contrario, cada vez está más estudiado y médicos, otros colegas, doctores con mucha más experiencia, como el doctor Sansegarra, dicen que el 90% de las enfermedades son en realidad de tipo psicosomática. Yo en realidad pensaría que es incluso el 100%. ¿Qué quiere decir psicosomático? Que inician estas enfermedades a partir de nuestra mente y de nuestras emociones, de cómo nos relacionamos con nuestros pensamientos, con nuestras creencias, con nuestra visión del mundo y con lo que sentimos. Hay una frase de Einstein que dice, hay una pregunta que es la pregunta más importante que va a determinar tu nivel de bienestar, de felicidad en el mundo, que es cómo defines al mundo, si es un lugar oscuro, inseguro, o es un lugar lleno de oportunidades, maravilloso. ¿Qué quiere decir esto? Y esto también muchas culturas y grandes sabios de la historia lo han dicho. En el budismo se dice, somos lo que pensamos, somos el resultado de todo lo que hemos pensado. Jesús en la Biblia dijo, no es lo que por la boca entra lo que contamina al hombre, sino que por lo que de la boca sale, porque de lo que de la boca sale, del corazón procede. ¿Qué quiere decir lo de la boca sale? Los pensamientos son lo que hablamos, lo que nosotros hablamos son nuestros pensamientos en forma de palabras. Entonces, ya muchos sabios y muchas culturas tenían muy claro que la gran influencia sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra salud, inicia en nuestra mente y que eso genera como consecuencia una serie de reacciones emocionales que son reacciones químicas que tienen una consecuencia en nuestro cuerpo físico. Entonces, no es una locura, no es esoterismo, sino que la verdadera raíz, y ya está comprobado científicamente que los pensamientos y las emociones tienen una influencia directa en nuestro cuerpo, por lo tanto, la verdadera raíz de la mayoría o si no es por decir todas las enfermedades, nacen realmente de lo que estamos pensando y de cómo nos relacionamos con lo que sentimos también. Hay una cosa que siempre me ha llamado la atención y es que hoy en día cuando veo pacientes en consulta me dicen yo sé que lo mío en gran parte es estrés o yo sé que el estrés me influye, pero aún así buscan una dieta perfecta o buscan los medicamentos o buscan los suplementos que les ayuden a mejorar. Pero realmente esta noción de que el estrés es lo que te afecta o es lo que está a la base de todo, es algo que ya la gran mayoría de las personas se dan cuenta. Sin embargo, a pesar de saberlo, buscamos como seres humanos la vía más fácil, que puede ser la vía del fármaco, puede ser la vía del suplemento, que a pesar de que es una opción un poco más natural, un poco más inofensiva, de todas maneras cumple una función muy similar a la del medicamento, o puede ser la búsqueda en los hábitos, en la alimentación, en la actividad física, que eso está muy bien. O sea, claramente necesitamos cuidar nuestro cuerpo también de esa manera, a través de la alimentación, del movimiento. Sin embargo, ¿qué ocurre hoy en día? Que a veces le otorgamos todo el valor y toda la raíz de nuestros problemas a la alimentación. Y yo lo veo mucho porque dentro de la medicina me especialicé en nutrición, entonces mucho de lo que veo tiene que ver con nutrición. Y yo sé la importancia que tiene la alimentación, pero a lo largo de los años que he ido estudiando y además con mi propia experiencia personal me he dado cuenta que más importante que la alimentación es la manera en cómo gestionamos lo que pensamos y lo que sentimos. Así de importante es el trabajo interior. Y la manera de realmente llegar a esa raíz y solucionarlo es con mucha valentía reconocer que tenemos la responsabilidad y la libertad de decidir cómo queremos enfrentar las diferentes situaciones. Que tenemos la libertad, como decía Viktor Frankl, el psiquiatra que estuvo en los campos de concentración, la única libertad que nadie nos puede quitar es la capacidad de decidir cómo yo enfrento una situación.
Y esto tiene que ver con hacerme consciente de cuáles son mis pensamientos, mis creencias más profundas y qué reacción emocional estoy teniendo ante ello. Cómo yo fui capaz de sacar toda la farmacia que tenía en mi casa, de dejar de tomar antidepresivos, ansiolíticos, medicamentos para dormir, todos estos otros medicamentos para distintas dolencias. ¿Cómo fui capaz de hacerlo? Y no es simplemente una fuerza de voluntad y no se trata simplemente de aguantar el dolor o de ser masoquista, para nada. Se trata de tomar la decisión de querer sanar desde la raíz y que esa decisión implica enfrentarme de cara a ese dolor, a esos síntomas, a esas molestias, y particularmente estoy hablando del dolor emocional, porque detrás de todo dolor físico existe esa raíz emocional y mental. En mi caso era muy evidente porque yo primero recurrí a estos fármacos psiquiátricos y tuve muchos diagnósticos a partir de ahí, que yo, claro, siendo estudiante de medicina y después siendo médico, me lo creí por mucho tiempo. Hasta que en un momento me di cuenta de que realmente los fármacos no solucionaban absolutamente nada. Cuando dejé de tomar fármacos, la depresión, la ansiedad seguían ahí exactamente igual. Cuando dejé de tomar analgésicos o dolores para el estómago, medicamentos para el estómago, seguían ahí las molestias, porque realmente no había sanado en profundidad, no había llegado a la raíz. ¿Y cómo llegamos a esa raíz? Nuevamente, como decía, se requiere de bastante valentía, pero además se requiere de la intención de querer conocerte, conocer todas tus sombras, que muchas veces no queremos ver, que son difíciles de aceptar. Conocer tus reacciones emocionales, tus pilotos automáticos, tus patrones automáticos, patrones muchos heredados también. Y para mí, por lo menos en mi caso, lo que me ayudó y la primera herramienta que adquirí y que me ayudó a abrir mi mente y abrir también mi alma a todo este aprendizaje y a toda esta sabiduría, la primera herramienta para mí fue la meditación. ¿Por qué? Porque la meditación lo que hace es calmar la mente, ralentizar los pensamientos, y eso te permite observar los pensamientos como si tú fueras un observador externo, y que los pensamientos van pasando y no te enganchas al pensamiento, no te identificas con el pensamiento, sino que eres capaz de observarlo de manera ecuánime, de manera objetiva. Y de esa manera entonces puedes empezar a cuestionar los pensamientos, a darte cuenta de que la gran mayoría ni siquiera son una verdad, no es una realidad. Y sin embargo, esos pensamientos van creando una realidad en mí. Entonces, cuando llego a la raíz, que es el pensamiento, y lo cuestiono y puedo implantar nuevas creencias en mi mente, que eso siempre podemos hacerlo, entonces puedo cambiar la reacción en mi cuerpo, la reacción emocional y luego el funcionamiento de mi cuerpo. Y luego de la meditación vinieron otras herramientas. Herramientas como la reprogramación mental, que existen muchas. En mi caso yo soy facilitadora de Psyche, que es una técnica que es promovida por el doctor Bruce Lipton. Pero además de Psyche aprendí otros métodos y aprendí a entender cómo funciona nuestra mente y cómo funcionan nuestras emociones. Y ese es es la otra clave, el empezar a aprender a gestionar las emociones. Y para eso lo primero es saber reconocer y aceptar la emoción, no luchar en contra de ella, no luchar en contra lo que estoy sintiendo o lo que estoy pensando, sino que observarlo y en el caso de la emoción, permitirlo y finalmente liberarlo. Entonces, cuando nos vamos dando cuenta, en realidad los ámbitos del ser humano están todos unidos. La medicina tradicional ha separado el cuerpo y las distintas partes del cuerpo, pero realmente no hay una separación entre nuestra mente, las emociones, que son reacciones químicas en el cuerpo, y finalmente el funcionamiento de nuestro cuerpo. Por eso que es tan importante cuidar primero lo que ocurre en nuestra mente, particularmente en la mente subconsciente. Y nuestra mente siempre va a buscar un alivio rápido. Por eso es que estamos condicionados para buscar el placer y alejarnos del dolor. Es algo que la cultura occidental ha exacerbado, sin embargo, es
parte del funcionamiento de nuestra mente subconsciente. Alejarnos del dolor y acercarnos al placer. ¿Por qué? Porque de esa manera es como nuestra mente ha permitido nuestra sobrevida. El problema es que todo eso está exacerbado, exaltado por esta cultura hedonista y, como decía antes, el evitar tanto el dolor no nos permite seguir creciendo, evolucionando, aprender de ese dolor, porque finalmente todo lo que nos ocurre en la vida y lo que ocurre en nuestro cuerpo es una oportunidad para aprender. Y esta conexión de nuestra mente con nuestro cuerpo, este funcionamiento de la mente subconsciente de querer buscar siempre algo placentero, lo podemos ver reflejado en las ganas de fumar o en las personas que toman alcohol o que se drogan, o incluso de manera muy frecuente hoy en día en la comida. Muchas pacientes particularmente llegan a mí porque sienten ansiedad por comer, sienten unas ganas descontroladas por comer y eso se asocia a un montón de sensaciones y emociones desagradables. Y la verdad es que yo misma antes decía y tenía esta sensación de que tenía ansiedad por comer, notaba que cada vez que tenía una emoción compleja, particularmente una emoción intensa de rabia o intensa de pena, me daban ganas de comer. Y en muchos casos, claro, comía algo. Y un día me di cuenta de que un día algo me generó tanta rabia, pero tanta rabia, que incluso llegué a tener un dolor de pecho. O sea, algo pasó, yo creo que algo se contracturó en extremo y me dieron ganas de comer. Y cuando comí algo placentero, algo dulce particularmente, desapareció el dolor de pecho, la rabia disminuyó un poco. Entonces, incluso si te das cuenta, muchas veces este mecanismo de la mente tiene que ver siempre con la sobrevida. O sea, las emociones intensas, tóxicas, las emociones de rabia, de pena, que son las emociones básicas, ¿no? O de miedo intenso, muchas veces pueden tener una reacción tan intensa a nivel corporal que puede ser eso más nocivo que comerme un dulce cuando tengo esa sensación. Entonces, así de importante es entender esta conexión de la mente con nuestro cuerpo, porque nuevamente la solución no está en luchar, no está en la lucha contra mi mente, contra mis emociones, sino entenderlo para ser capaz de gestionarlo y cuestionar las creencias que sean necesario cuestionar. Espero que este video te haya hecho sentido, que te ayude a seguir superándote, creciendo, mejorando, sanando, y estaré feliz si me escribes un comentario y suscríbete a mi canal para seguir viendo videos como este.